Este programa es presentado por Bajo la Higuera. Bienvenida, bienvenido a este espacio que es Bajo la Higuera, una propuesta nueva para conversar en torno al fuego de todas esas cosas que nos fascinan del mundo oculto, del mundo mágico, del mundo incognoscible. Así que te invito a que nos acompañes en torno a este fuego, bajo esta higuera metafórica que nos ampara para hablar de todo eso que nos fascina. Y qué mejor que con estos contertulios fantásticos. A mi diestra, a mi siniestra, Para variar. para variar. Camila Meri, oráculo de Saturno, tarotista, radiestesista, qué maravilla tenerte acá. Muchas gracias. Tú sabes que, bueno, hace rato estábamos esperando comenzar con este programa, comenzar con este espacio y muy feliz de poder compartir con los chicos que son unas eminencias en estas artes ocultas que tanto nos gustan. Y ahora sí, a mi diestra, una persona que muchos conocemos, Álvaro Santi. Qué rico tenerte en torno al fuego acá. Qué rico estar acá, compartiendo esas cosas que nos gustan a nosotros tres y que nos unieron también de alguna manera, porque todo esto partió con estos temas, ¿cierto? Ahí comenzamos a desarrollar este vínculo. Y ahora, bueno, tenemos la intención de transmitirle todo esto a ustedes. Sabemos que es de su interés también. Hoy día, como esta primera instancia de encuentro contigo, queremos empezar con un tema que se ha ido desarrollando durante la historia del mundo y también en la historia de Chile. Cami, ¿de qué vamos a hablar hoy día? De algo que nos fascina. Yo creo que fue uno de los primeros temas que conversamos los tres. Cuando nos conocimos con Seba, con Álvaro, nos encontramos a conversar, empezaron a fluir todas estas cosas entretenidas que nos gusta hablar y finalmente llegamos a este punto que creo que para la historia de la humanidad, para la historia de Chile es muy, muy, muy interesante, que es el espiritismo. Así que hoy, para comenzar, para darle inicio a esta hoguera, para darle inicio a estos fuegos, vamos a hablar de los espíritus. Mira, y bueno, fallé en no mencionarlo, pero tú también has tenido una experiencia con el mediumismo, con el espiritismo bastante importante en tu carrera. Sí, claro, y siempre me ha fascinado también desde niño, me ha encantado este tema. Bueno, en general, todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la conexión con otros planos, todo lo misterioso, todo eso siempre me ha atraído, pero en particular este tema me obsesionó durante algunas edades ahí ya cuando era más joven, me encantó, todavía me gusta mucho. Y yo creo que hay mucha gente que no sabe que hubo también un boom del espiritismo acá en Chile. Exactamente, sí, hubieron muchas escuelas espíritas repartidas en todo el territorio desde hace muchísimos años y todo eso vamos a conversar con ustedes el día de hoy porque se vienen hartos detalles y hartas cosas entretenidas en torno a este tema que es súper, súper fascinante y que creo que como seres humanos, habitantes de este planeta, hemos tenido vínculo con los muertos, hemos tenido vínculos con los espíritus desde los albores de la humanidad. Entonces creo que es algo que nos convoca y que es muy entretenido de tratar. Es súper entrete, o sea, toda la vida, toda la historia de la humanidad, como tú bien dices, el ser humano ha estado vinculado con sus muertos y con esa sensación de que el espíritu reside más allá del cuerpo, en distintas instancias, en distintas tradiciones y culturas y con distintas formas y nombres. Pero claro, hay como un antes y un después. Está esa relación del ser humano con el espíritu antes del siglo XIX. Exacto. Y posterior al siglo XIX, claro, que es cuando aparece un personaje francés que ya vamos a mencionarlo, que de alguna manera le da una vuelta a lo transforma en una suerte de ciencia o paraciencia, pseudociencia moderna, claro, con sus bases y con sus normas. Pero esto no es ajeno a ninguna cultura, a ninguna civilización en Oriente, no sucedieron cosas a lo largo de la historia y bueno,
sin ir más lejos, acá mismo en Chile, toda la gente que habitaba antes de la colonización, así como en todas otras partes de América, siempre ha estado la concepción de que las cosas de este mundo obedecen a una energía y a una benzina que viene de otro lado. Exacto, y que tenemos en el fondo la posibilidad de correr un poquito ese velo, buscar la manera de contactarnos con ese lado. Yo creo que a partir de esa búsqueda nacen todas estas herramientas, todas estas investigaciones, todas estas corrientes religiosas en un principio, después ya esto se fue masificando, fue inclusive una tercera vía a la ciencia y a la religión. Entonces la necesidad del humano de conectar con ese otro lado se ha traducido, yo creo que en todos los idiomas, en todas las civilizaciones y en todo el mundo se ha buscado generar ese enlace, esa conexión y esa comunicación para que el otro lado en el fondo nos entregue mensajes, porque finalmente lo que buscamos al comunicarnos con los espíritus es que nos den alguna retribución, que nos digan algo, que se manifiestan a través de, no sé, algún movimiento o sonido, o usamos herramientas para poder comunicarnos con ellos. Y el interés de las personas a través de la humanidad por buscar ese enlace hizo que justamente existieran personajes como Allan Kardec, como las hermanas Fox y como otros personajes que también les vamos a contar. Hay gente que le parece que esto es como ficción, que tiene que ver cierto con cuentos, que ya en estos tiempos además no cuenta eso, no es una realidad, pero la verdad es que bueno, somos nosotros mismos como seres humanos los que hemos descrito el plano espiritual. Exacto. O nuestra dimensión espiritual. Sí. Nadie nos ha contado eso, ¿cierto? Nosotros lo describimos a partir de experiencias también que tenemos, no solo a partir de las preguntas que nos hacemos, sino que también de las experiencias. O sea, lo espiritual es una experiencia real, como experiencia. Las explicaciones pueden haber varias, dependiendo de las inclinaciones, ¿cierto? Un psicólogo o la psicología podría darle una explicación, la ciencia, la religión le podría dar otra, los esotéricos le dan otra, pero finalmente estos fenómenos se dan, eso es lo que ocurre. Sea lo que sea, se producen igual. Es una experiencia subjetiva, pero que de alguna manera los distintos casos llegan a dar con puntos en común. Claro. Y se arma junto con esto una suerte de sistema, ¿no? Un sistema que antiguamente, ya sea en Roma, en Grecia o en Egipto, era propio de todos los misterios de los hierofantes y de toda esta cúspide espiritual que regía de alguna manera la sociedad, y que luego, avanzando en el tiempo y las comunicaciones, esto se democratiza un poco, al igual que todas estas prácticas. Claro. Se va democratizando y va encontrando sus ciertos hitos a lo largo de la historia, y uno de esos hitos pasa en Estados Unidos. Exacto, pero antes de llegar a ese punto, quería mencionar lo interesante que es que esto sea una experiencia colectiva. Sí. ¿Qué es lo que mencionaba Álvaro? Es una experiencia, efectivamente, no sabemos por qué se manifiestan estas cosas, qué son estas cosas, pero sabemos que los fenómenos ocurren. Quizás la ciencia tiene sus descripciones, nosotros ya desde el punto de vista esotérico otras descripciones, pero llegamos a la misma fenomenología, y qué extraño que todas las personas que han experimentado estos fenómenos en distintos lugares lleguen a lenguajes comunes. Y yo creo que eso es lo más interesante del vínculo y comunicación con los espíritus, que fue lo que justamente aprovecharon las hermanas Fox para poder masificarla. A ver si Álvaro nos cuenta un poquito. La codificación también que hizo Allan Kardec, que es a partir también de los mensajes de los mismos espíritus. Que habían experiencias, como dice Camila, ¿cierto? Que eran similares, entonces ahí es donde Allan Kardec comienza como a tomar esta experiencia, la compara con esta otra, es similar, y ahí se comienza entonces a armar esto recién. Pero bueno, eso ocurre después. Pero mira que probablemente, claro, no habría Kardec si no estuvieran estas hermanitas Fox. Sí, claro, estas tres hermanitas. Pioneras en este tema del espiritismo, cuando aún no era espiritismo, aún no se conocía como espiritismo. Exacto, claro. Estamos hablando del fenómeno de las mesas danzantes. O las mesas parlantes. Del espiritismo de espectáculo, porque estas chicas tenían hasta manager. Sí, imagínate en esos años. Pero ¿cómo parte esto? Esto parte en la casa de ellas, ¿no? Si no me equivoco, es cuando se trasladan de una ciudad a otra. Ellas se van a vivir a Nueva York ahí con la familia, y comienzan entonces a experimentar una serie de fenómenos extraños, como por ejemplo susurros, habían ráfagas de viento. Yo recuerdo que por ahí hay un momento en el cual una de ellas despierta en la mitad de la noche sintiendo una mano
fría en su cara, por ejemplo, ¿no? Entonces, Esos son los relatos. Esos son los relatos que hay registrados, ¿A quién no de le ha las pasado? experiencias de ellos. ¿Y a quién no le ha pasado? Bueno, a nosotros nos ha pasado, nosotros Sí. no podemos dar fe Muchos de los eso. provocamos también. Está Claro, bien. pero imagínense en ese tiempo, qué difícil también presentar esto como un fenómeno real. Sin embargo, al parecer fue bastante aceptado, fue bien recibido en su momento. La gente creía en esto, no lo cuestionaba, no había mucha información. Y bueno, ellas comienzan, claro, de a poco, ¿cierto? Sí, perdón, estamos ¿sí? hablando de la primera mitad de 1800. De 1800, exacto, Ajá. claro. Ahí es donde parte esto, 1840, Más si no o me menos. equivoco, 30, 40 por ahí. Y claro, ellas empiezan entonces a identificar todo esto porque estos fenómenos se repiten y hasta que llega un momento en el cual ellas deciden establecer ya una comunicación más directa con estas manifestaciones, estos espíritus, y hay un código que ellas ahí tienen con golpes, ¿no? Ellas escuchan golpes, entonces le piden a los espíritus que un golpe, por ejemplo, es sí, 2 golpes es no, y ahí ya comienza recién una comunicación. Y ahí con los nace espíritus. esa dinámica, Y ahí ¿no? nace esa De dinámica. un golpe sí que es tan popular hoy Sí, en día claro, y pues tan se usa utilizado en- mucho. Hasta Claro. ahora, películas. Lo vemos en inclusive. el Chavo del Ocho, lo vemos Claro. también de repente, Claro claro, que sí, sí. cuando- En el capítulo de los espíritus chacarreros. Chacarrero. La bruja del Ah, la 71, por Claro. favor. 71, sí. Claro, bueno, finalmente ellas comienzan a recorrer otros lugares y a presentarse, como decía Camila, y a comercializar con esto también. Pues cobraban $1 por persona. Sí. En Y era mucha plata en ceremonia, ese era mucha plata en tiempo. ese tiempo. Mm. Bueno, hay que mencionar también algo muy importante porque esto lo desarrolló mucho la burguesía. ¿eh? Sí, era Claro, muy elítico. Era muy, exacto, era muy elitista y todo, pero también los obreros, también había todo el mundo, pero principalmente la élite era la que se reunía en las Los que casonas, pagaban el las servicio en el casas. fondo. Es que Claro. obedecía a un entorno Claro. de cultura, porque, claro, estaba un poquito separado en dos aristas esta experiencia. Por un lado, la experiencia de la sesión particular y más privada, ¿no? Que obedece a ciertas angustias que uno puede tener y Sí. necesita apelar a esto. Y también estaba la dinámica del espectáculo, de los teatros que se llenaban en torno a esta experiencia. O sea, Claro. el espiritismo era un espectáculo Sí, que llenaba teatros. De ahí se desprende en gran parte todo lo que posteriormente pasa con Houdini. Exacto. También, sí, Como gran claro. detractor. Como Además, gran detractor, pero al mismo además. tiempo como obedeciendo un poco al mismo saco de lenguaje artístico, por así Exacto. decirlo. Que tiene a su heredero, que es el James Randi, ¿no? Que también, él también se dedicó como a desenmascarar. Esa era la intención de Sí. él, en el fondo, Exacto. descubrir el truco y desenmascarar ahí. Lo hizo con mucha gente, Y lo hizo hablando con de Uriel. desenmascarar, ¿qué pasa finalmente con las hermanas? Con estas hermanas Fox. Bueno, este es controversial, ¿Cómo, claro. Esto ¿Cómo, tiene un cómo final se va extraño. desarrollando esto? Porque tiene Sí. un final extraño, ¿no? Sí. Tiene un final muy extraño. Porque claro, estas chicas hacían estos espectáculos y después como que se mete a la iglesia y la empiezan a hostigar Claro. y finalmente esto ya se destapa y ellas confiesan los sonidos que hacían, cómo movían los pies Exacto, claro. y que finalmente era un espectáculo que ellas montaban como cualquier otro show, como un circo, como una obra de teatro. Ellas montaban este show espírita y finalmente fue una gran estafa. No sé si Álvaro tiene ahí más Sí, información. claro, bueno, también hay otras situaciones que Ajá. ocurren que otras personas como que se agarran de eso, ¿cierto? Y dicen, no, esto en realidad era verdad. Y ahí es donde está la teoría de que como estaban perseguidas por la iglesia, entonces habían sido como presionadas para decir que esto era un montaje. Y hay una situación que ocurre en uno de estos teatros entonces donde ellas organizan, qué sé yo, un evento, ¿cierto?, espiritista, pero ahí una de ellas se para arriba de una mesa, muestra los pies, ¿cierto? Se levanta el vestido, muestra los pies y cuenta cómo hacía el truco, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellas aprendieron a hacer, según ellas, ¿no? Aprendieron a hacer ruidos con las articulaciones de las rodillas, de los tobillos, de los dedos de los pies también, y lograban hacer ruidos más o menos intensos, ¿no? Y que la gente pensaba que tenía que ver con espíritu. Y hay otra cosa también, hay otro truco que ellas confiesan que se amarran al pie un hilo, ¿cierto? Que el otro extremo del hilo, que está más distante, en otro lugar más oscuro, tiene una manzana. Tiene una manzana y está amarrado a este hilo. Entonces ella, al mover el pie, la manzana se mueve en la oscuridad y produce ruidos en otros sectores del salón.
Claro, y eso es un escándalo, ¿no? La gente ahí quedó, pero imagínense todo el público ahí que está Era un dólar observando de esto, entrada. claro, y el dólar de entrada además que se están sí, que te devuelvan la entrada, devuelvan el Claro, dólar. sí, qué Claro. estafa. Pero Pero hubo pesar- gente que las defendió en ese mismo Eso mismo te quiero evento. decir, a pesar Sí. de las trampas, cómo se describían, a pesar de la declaración, ¿no? Claro. De que todo esto siempre fue un montaje, a pesar de todo ello, existe esta parte gris de la historia de que habrá sido verdad Exacto. y todo esto lo dijeron para hacernos creer Siempre que era quedó mentira la cuando duda. fue verdad, Claro. o no se sabe, ¿no? Siempre está la duda. Quedó la duda de ahí. eso. Sí. Pero que sí se lo tomó muy en serio por ahí un poco la sociedad francesa. De todas maneras. Que al parecer también tenían mucha experiencia con el desarrollo de este tipo de espectáculos y tenían una mirada mucho más espiritual y mística frente a este fenómeno. Y ahí es donde aparece otro personaje. Exacto, el señor Allan Kardec era un francés que era profesor, pedagogo, que se dedicó a recopilar, a hacer investigaciones y es uno de los grandes referentes del espiritismo a nivel mundial. Yo creo que a una persona que le interesa el espiritismo tiene que leer Kardec sí o sí, aunque ya no esté tan atingente a la contemporaneidad, quizás lo que él planteaba. Su investigación es muy interesante. Si bien lo hace desde un punto de vista mucho más católico, porque intenta mezclar un poco el catolicismo, la Biblia, ciertos pasajes de la Biblia, hace una reinterpretación, por ejemplo, del Génesis, de algunos libros del Antiguo Testamento, perdón, para poder vincular esto con el espiritismo. Él Y era católico. Era Él muy católico, sí, muy católico. Y postula esto, crea estos manuscritos y estos manuscritos son los que empiezan a viajar. Y finalmente, de esta manera es que llegan los manuscritos de Kardec a Chile y así se masifica. Claro, sin duda, era fundamental porque, claro, tenemos a este tipo que de alguna manera somete el fenómeno a una suerte de sistema, podríamos decirlo, un sistema científico, ¿no? Sí. Impregnado por esta moralidad religiosa que a él le Exacto. caracterizaba y tratando de acuñar ciertos puntos claves para el buen funcionamiento de esto. Entendiéndolo también como una suerte de reforma eclesiástica, o no Exactamente. eclesiástica, pero sí religiosa. Una religiosa. reinterpretación. Una reinterpretación de la reinterpretación. escritura. Exacto. Claro, Y como claramente. mencionaba Álvaro, cuando comenzamos el programa, él, como buen pedagogo, como buen profesor, tenía estos puntos de observación Sí. donde él documentaba, donde él investigaba, Muy donde riguroso. recopilaba. Por medio de la experimentación. Exactamente. Hay una Por- película muy buena de Sí. Kardec. ¿Dónde está eso en Netflix? En Netflix Parece hay que un- En algún Sí, minuto algún- estuvo en Netflix, no sé estuvo si ahí. seguirá ahí, me imagino que sí. Creo que sí, Claro. porque la producción es de Netflix. Ya, mira. Y ahí podemos ver las entrevistas que él hizo, porque en una Exacto. primera parte él se dedica a entrevistar a los mediums, ¿cierto? Que estaban ahí de moda en ese momento, que se llama destacaban. Kardec, con exactamente. Kardec se llama la película, toda la razón, claro. Entonces Sí. él comienza a entrevistar y ahí se da cuenta que hay experiencias comunes, colectivas. Y ahí es donde empieza él a codificar. Sí. Exactamente. Y lo bautiza como espiritismo también, porque no se le conocía de esa forma antes, ¿no? Por eso uno Exacto. puede imaginarse también que hay mucho anteriormente que probablemente está perdido, ¿cierto? De este interés de contactarse con el otro lado, con los espíritus. Sí, po. Pero claro, es Allan Kardec el que ya lo codifica, le pone nombre, lo bautiza y ahí ya Exacto. parte la doctrina del espiritismo. Es el autor fundamental, además de un montón de obras que Sí. son pilares fundamentales de la Exacto. disciplina. Y de muchas casas espíritas. Hay muchas casas espíritas en Latinoamérica, en el mundo, que son que practican, Que perdón, el practican espiritismo Kardec. kardeciano. Claro. Y Sí. que es una rama del espiritismo específica. Muchas religiones afro practican el espiritismo kardeciano. Mira, aquellas que se Exacto. vincularon me imagino, con el aspecto más católico, ¿no? Exactamente. Y que se vieron influenciadas por ello. Exactamente, porque por buscaban en el fondo disfrazar un poquito ciertos Sí. conocimientos, ciertas prácticas con un lenguaje más aceptado por la iglesia, pero entre comillas, porque Kardec igual fue muy repudiado, fue muy criticado, inclusive acá en Chile, Sí.
Hubieron manifestaciones en contra de estos Claro. textos Sí, de parte de la Sabemos iglesia. de un obispo de Concepción que se Exacto. fue en contra de esto cuando todavía no existía la ley de culto. Entonces era más Exactamente. fácil también hacer eso. Y sí, Bueno, fue y como hablábamos opositor. tras cámaras, con ley o sin ley, siempre la iglesia, hasta Siempre, el día de hoy, hasta ha el día de estado hoy. de alguna manera en contra de estas prácticas que para ellos son Se mete en paganas. todo, pues, la iglesia. En Exacto. los bolsillos, en la cama, en todas En partes. Se todas mete la iglesia, en todas partes. partes está la iglesia. Sí, hasta el día Bueno, y de como hoy. decía hasta la el día de hoy. estrellita que está ahí atrás de cámaras, Salud. salud para la estrellita. Francisco Chamalí, me parece que se llama, no sé si es cardenal, pero tiene un cargo eclesiástico importante en el Vaticano, que es chileno. Él ha hecho muchos escritos, papers, hablando mal del espiritismo, que podemos encontrar en el repositorio de la Universidad Católica a disposición. Sí. Entonces hay personas que Hay hasta el harto. día de hoy, que son importantes dentro de la iglesia, que están escribiendo en contra del espiritismo y lo ven como algo ajeno al mundo o a la fauna que ellos permiten dentro de su iglesia. Muchos detractores que no están informados tampoco, Exacto. ¿ah? De qué se trata bien. Entonces, claro, ocurre también que todos se meten en el mismo saco, ¿no? Sí. Bueno, sí, es fundamental. Ahora bien, es fundamental eso que tú mencionas de muchas veces los detractores no tienen los conocimientos adecuados. Y muchas otras veces los detractores tienen mucho más conocimiento. También, claro, han investigado Y de y- alguna sí, manera por supuesto. van allá. Y no me Sí. cabe duda que ciertos poderes de la iglesia conocen muy bien el sistema Sí, claro. y tienen razones para prohibirlo. Ahora, yo no sé a esta altura de 2025 qué influencia real tendrá un poder así. Lo que pasa es que es controversial para los valores de la iglesia. Por supuesto. Sí. Es controversial porque Kardec postula que el alma es inmortal y que Claro. existe el vínculo constante y la relación simbiótica entre vivos y muertos. Y para la Iglesia Católica tú no puedes llegar al mundo de los muertos si no es por medio del Padre, ¿cachai? Por Claro. medio del Creador. Entonces, Y del arrepentimiento y del la redención. arrepentimiento, y- ¿Qué exactamente. es de cliente entonces- la iglesia con todo esto? exacto, ahí Sí, lucrando para básicamente variar, eso, el pues, lenguaje terrible la simple cuestión. es de cliente. Claro, porque ya no necesitáis la interfaz que es el cura para Sí. poder acceder Exactamente. Les quitáis el negocio, po. Todos estos temas mundo más allá. les produce urticaria por lo mismo, porque no hay intermediarios, ahí cada uno puede desarrollar lo propio y no es la idea para ellos. Sí. Sale mucho de, Sí, sí. de sus planes económicos. Bueno, sin duda, pero es curioso que, claro, uno de los grandes interesados en estas áreas siempre ha sido un poquito como la burguesía, ¿no? En ambas cosas. Y tenemos este rincón del mundo que particularmente, bueno, yo creo que siempre, pero mucho en el siglo XIX, que era muy aspiracional. Chile era muy aspiracional y le encantaba todo lo que venía de Europa y particularmente de Francia. Porque Francia era muy sexy, era una influencia muy francesa para bueno, tenemos a Benjamín Vicuña Por Maquena, ejemplo. muy influenciado con lo que hizo con el Cerro Huelén y con todo a donde le metió mano. Y entre ellos era inevitable que llegaran los textos de Kardec y generó bastante movida, Claro. bastante movida espiritista en Chile. Es bastante directa además. Yo creo que Chile es importante como lugar de acervo y de desarrollo de esta práctica. Bueno, yo creo que ahí está la explicación probablemente de por qué la burguesía es la que se siente tan atraída por esto, porque tienen acceso también. Exacto, pues, tienen estaba más el cultura, dólar más- para poder acceder a las existía además funciones. el dólar para ir a ver a las hermanas Fox, por Claro. eso fue antes. Claro. Pero es interesante lo que pasa en Chile, porque en Chile empiezan a emerger personajes muy interesantes, todos por lo general muy académicos. Pues tenemos el caso de Jacinto Chacón, que fue el tío de Arturo Prat. Se sabe ampliamente que Arturo Prat Sí, practicaba eso el ya se espiritismo junto con Carmela, pero claro, todo esto es influencia de su tío, que de alguna manera era su tutor. Y posterior a esto, cuando se van desarrollando los centros espíritas en Valparaíso, en Santiago y en distintas otras partes, de alguna manera era muy democrático porque, bueno, participaban las mujeres, cosa no menor para esa época, participar en la participación de las mujeres en una instancia donde era habitualmente masculino. Y también gente de otros estratos sociales, porque hay casos también como había un
un obrero anarquista que fue muy ¿ya? famoso espiritista también, muy parte de las sesiones con el mismo Jacinto Chacón en Valparaíso. E imagínate, estaban los sindicalistas con los patrones, todo rodeado, Es que rodeando finalmente la mesa, ¿no? la Para búsqueda de contextualizar. traspasar el velo yo creo que trasciende identidades políticas, clases sociales, todos nos queremos comunicar con los muertos. Sí, por supuesto. Bueno, y luego posterior aparece Jaime, bueno, la misma mujer de Jacinto Chacón, Rosario Orrego, que fue Sí. una de las grandes, bueno, ella fue periodista, escritora y una de las grandes defensoras del arte del espiritismo. Luego, varias décadas después, Jaime Galté, Jaime Galté, que es uno de sí. los grandes. Exacto. No solo nacional, sino que internacional. Sí. Y muy respetado, muy valorado porque era impresionante todo lo que hacía él. O sea, tenemos tantos casos de charlatanes, ¿cierto? Que algunos es muy evidente, uno se da cuenta rápidamente, Sí. pero en el caso de este abogado, ¿cierto? Jaime Galtés, era impresionante. O sea, él llegó incluso a predecir su muerte. Exacto. Un 1 de enero, no recuerdo el año, pero él dijo que iba a fallecer ese 1 de noviembre, enero. creo. Perdón, de noviembre, Sí. el 1 de noviembre. Sí, sí, sí. Y él lo dijo antes. Entonces, él tenía muchos testigos de todo esto que hacía. Y además que era un hombre muy bondadoso. O Sí. sea, ayudaba mucho a la gente, prescribía medicinas. Una de sus grandes gracias Claro, justamente era sí, canalizar a este médico. a por lo menos un médico que no espíritu. era físico, ¿no? Sí. Y que se dedicaba a atender a la gente. Y Claro. ese fenómeno también existe en otros centros espíritas, por ejemplo, los monjes brasileños. Ujú, Se da sí. mucho Ahí la tenemos, tupiara. exacto, ahí tenemos un centro espírita que hace cirugía astral y que incorporan estos médicos fallecidos y van a hacer cirugías astrales. Todos conocemos a los monjes brasileños. Hay mucha gente que cree que Sí. los monjes eran monjes, pero eran médicos. Era Eran exactamente. médicos, son espíritus de médicos. Ujú. Claro. También Entonces, canalizado. sí, pues hay muchos centros así, hay muchas experiencias también aquí. Hay varios programas de televisión que han Sí. entrevistado a personas que se han sometido a estos procesos. Que han mandado la de carta, sanación, ¿no? que Con han la mandado la estampilla, carta, claro. Y la sábana La sábana, eso iba a decir yo, la sábana El blanca, vasito de el jarro con agua. agua. Sí. Yo estuve una vez para un programa de televisión al lado, o sea, dentro de un departamento, pero junto al dormitorio de una mujer que tenía un problema ahí de salud que había escrito y que ese día iba a ocurrir, no era la primera sanación, porque son varias, ¿no? Entonces creo que era la segunda o la tercera y ahí fuimos con el programa, el equipo, que se iba las cámaras y todo, y ocurrieron, fíjate, algunos fenómenos ahí en el lugar y yo estaba en la otra habitación haciendo psicografías, tratando de tomar contacto con lo que estaba ocurriendo, con la experiencia que esta mujer tenía y hubo varias coincidencias, o sea, en los momentos en los cuales yo decía algunas cosas, ella estaba viviendo eso, después lo comentaba, ¿eh? Entonces sí, curioso. Hay un productor de televisión que se sanó de un cáncer también. Es que esas David cosas- Troncoso, ¿eh? Sí. Sí, tú conoces a David seguramente, ¿no? Productor de a la distancia. matinal de un Pero canal, sí, claro. Sí. Y él da su testimonio, ¿eh? Contó durante mucho Sí. rato, se habló en los matinales, hubo un minuto que estaba muy en boga Sí, este claro. tema, y sí, le daban harto. Sí, pues hay harto que contar. Mira, hagamos un pequeñísimo corte, ¿les parece? Y Bueno. podríamos tal vez volver para hablar un poquito de la dinámica de esto perteneciente al mundo astral, porque no siempre estamos hablando de personas, lo que hay del otro lado del velo. Exactamente. Y de las herramientas que se han Y de las utilizado también para herramientas que conseguir se han este utilizado. contacto. Yo sé ¿eh? que tú andas con un par de juguetitos Ah, sí. ahí que vamos a poder compartir. Qué divertido. Ya, pues, volvemos en unos segundos.